La bloquea o la llamo vida y en ese ratito la bloqueó. Oficiales de reserva, o algunos de esos líderes me rodea como si fuera Cenicienta, la bella del baile. Es mío. Celador, ayúdeme. Señoras Vidas, nuestras vidas fueron increíbles gracias a usted. Y como sé que le gusta la vida ligera, le voy a dar algo a cambio. Oiga, ¿puedo salir mañana temprano? Mi hijo tiene un evento. Sí, yo también. Es que quiero tomar una siesta antes de ver la lluvia de meteoros. Soy flexible, adelante. ¿Sabe? Yo creía que usted era tan malo como el señor Burns. Ahora creo que es tan bueno como yo. Ese es un gran cumplido. Sí, el servicio de mi auto fue excelente. 5 de 5. 4 de 5. 5 de 5. Disculpe, ¿quiere cambiar ese 4 de 4 por 5 de 5? Le quito el... Es un incrédulo. No tengo un evento con mi hijo mañana. Dijiste que lo tenías. Así es. Voy a ir. Señalado en cuanto se da de vuelta. De acuerdo. Me pregunto por qué el señor Burns odia ahora lo sé. Y se burla de su presencia. Estamos haciendo terminante. Por eso que cambié mi turno para verlo yo misma. El sacrificio de tu será suficiente. El sistema nervioso encargado de controlar movimiento de las vísceras como el intestino es... Según Pitágoras, los órganos de nuestro cuerpo, tales como el corazón, los intestinos y el estómago, están regulados por una rama del sistema nervioso conocido como el sistema nervioso autónomo. No muestra, ¿no?
Bien, buenos días a todos, chicos, chicas. Vamos a continuar entonces con nuestra clase del día de ayer. Estamos viendo el ciclo cardíaco. Estamos viendo los tiempos del ciclo cardíaco. Ya, ahí está. Termino de dibujar estos 3 corazones y hablamos de eso. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí en ese gráfico le estoy tratando de mostrar los cambios que ocurren en los 3 tiempos del ciclo cardíaco. ¿Ya? Me estaba olvidando aquí dibujar 2 válvulas. Bien, ahora sí. Bien, entonces el corazón tiene 4 cavidades que serían la aurícula derecha, que sería esta de acá, la derecha. Está la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, este de acá, y el ventrículo izquierdo. Esas son las 4 cavidades del corazón. Al mismo tiempo, tiene 4 válvulas. ¿Ya? Eso es anatomía, así que no va a preguntar, así que no necesitan preocuparse. ¿Ya? Pero para que entiendan lo que estoy explicando. Lo que está con verde son las válvulas, y tengo también 4. Esta de acá sería la válvula tricúspide, la que queda entre la aurícula y el ventrículo. Del lado derecho, la que queda en el lado izquierdo es la válvula mitral, que en este gráfico, donde estoy poniendo los nombres en siglas, está abierto. En cambio acá, como pueden ver, están cerradas. ¿Ya? Luego tenemos esta válvula, que es la válvula aórtica, y esta otra que es la válvula, ay, perdón, eso al revés. Esta es la válvula pulmonar y esta sería la válvula aórtica. Bien, en esta imagen está cerrado, donde he puesto las siglas, y aquí estarían abiertos, ¿ya?
entender en qué momento están cerrados y abiertos es importante para entender cómo se mueve la sangre. Bien, entonces, esas son las estructuras que necesitamos conocer del corazón. Y ahora vamos a ver cómo trabajan los 3 tiempos. Vamos a borrar esos nombres. Bien. Entonces, en el primer tiempo, que sería el primero que hemos puesto acá, sería el primer tiempo. Vamos a abreviar con una T nomás. Ya, el primer tiempo, lo que serían las aurículas se van a contraer. Ya, entonces, estas aurículas van a contraerse. Ya no sé bien qué es músculo. Por lo tanto, al contraerse, ese espacio se hace más pequeño. Eso fuerza a que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. ¿Ya? De ahí acá y de ahí acá. ¿Ya? Bien, los ventrículos ya estaban llenos, pero al contraerse las aurículas le mete más sangre. Eso hace que por dentro acá las paredes se extiendan un poco, se estire, ¿ya? Porque no sabía que ya estaba lleno. Entonces eso estira las paredes del ventrículo, ¿ya? Bien, eso ocurre en el primer tiempo. En el segundo tiempo, que va a ser ese otro gráfico de acá, el segundo tiempo, se van a contraer los ventrículos ahora. Ya, todos los ventrículos se contraen. Vamos a poner flechitas azules para hacer notar que se está contrayendo. ¿Ya? Entonces, esa contracción va a hacer que la sangre quiera volverse hacia las aurículas, ¿ya? O sea, de estar acá, va a querer volver hacia las aurículas y eso haría que las válvulas tipo cúspide y mitral se cierren. Como ven, en el primer tiempo estaban abiertas y en el segundo se cierra. Entonces esa contracción sigue presionando y en algún momento hace que se abran las válvulas pulmonar y aórtica. Aquí en el dibujo solamente he puesto el inicio, pero esto continuaría hacia lo que es la arteria pulmonar, la del lado derecho, y la del lado izquierdo empujaría hacia lo que es la arteria aorta. Entonces, si la sangre sale de los ventrículos y se dirige hacia los vasos sanguíneos. Bien, el tercer tiempo, que sería este último gráfico de acá, tercer tiempo, vamos a ponerlo así, tercer, bueno, tercer tiempo, tanto aurícula como ventrículo descansa, ¿ya? Entonces están descansando y por lo tanto la sangre empieza a llegar desde las venas hacia las aurículas y de ahí hacia los ventrículos. Entonces la sangre se empieza a llenar tanto en los ventrículos como en las aurículas, ¿no? Entonces, en otras palabras, en este momento el corazón se llena de sangre, ¿ya? Y luego otra vez vuelve a ocurrir el primer tiempo, donde las aurículas, que ya están llenas de sangre, le empujan sangre a los ventrículos, que también ya están llenos, entonces lo estira, ¿ya? En el segundo tiempo se contraen los ventrículos, al contraerse la sangre quiere escapar de nuevo hacia atrás, ¿ya? Las válvulas entonces se cierran, no dejando que la sangre vuelva a las aurículas
y entonces esa presión empuja las válvulas pulmonar y aórtica, abriéndolas para que entren luego a la arteria pulmonar y aorta, ¿no? Cuando este músculo termina de contraerse y empieza a relajarse, la sangre de las arterias va a querer volver, y a querer volver vuelve a cerrar las venas, perdón, las válvulas, ¿ya? Haciendo que la sangre no vuelva hacia el corazón, ¿ya? Y eso ocurre una y otra vez todo el tiempo, ¿ya? Entonces son los tiempos. Ya, en primer tiempo nos oyen las aurículas. En segundo tiempo, los ventrículos. En el tercer tiempo, descansa y vuelve a empezar. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan? Cuando vimos el sistema de conducción, les decía que el impulso empezaba en el nodo sinusal y de ahí se extendía a las aurículas. Por eso las aurículas se contraen primero. Ya el nodo AB retrasaba la señal y por eso los ventrículos no se contraen junto con las aurículas, sino después, cuando las aurículas ya están descansando, los ventrículos se contraen. Ya, bien. Ese es un ciclo cardíaco o un latido. ¿Ya? Ahora, ese mismo ciclo nos va a explicar los ruidos cardíacos. ¿Ya? De repente ustedes ya han escuchado alguna vez los ruidos cardíacos. ¿Ya? Pero a veces no entienden cómo son los ruidos hasta que uno les explica cómo es. Ahorita lo voy a explicar. Porque antes de explicación generalmente uno tiende a creer que es un solo ruido. Bien, entonces vamos a hacer una línea de tiempo. Ya, supongamos que esa es una línea de tiempo. Ya, y cuando hay un ruido, les voy a poner una rayita. Entonces, cuando el corazón late, vamos a escuchar primero un primer ruido que aparece. Entonces, vamos a poner esa rayita. Hay un espacio corto de silencio y luego un segundo ruido. Luego tenemos un espacio de silencio más largo. Luego otra vez el primer ruido y otra vez el segundo ruido. Un silencio largo y otra vez primer ruido y segundo ruido. ¿Ya? Bien, el primer ruido suena tum. Ya lo vamos a poner acá. Suena tum. Y el segundo ruido suena ta. Bien, entonces el corazón suena tunta, 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 tunta. Ya, así. Ya, si se fijan, entre el tum y el ta hay un espacio de silencio cortito y luego hay un espacio de silencio más largo. ¿Ya? Entonces siempre es así, ¿no? Tunta, 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 tunta. ¿Ya? De repente, si lo han escuchado al corazón, no han prestado atención a lo que les acabo de decir. Así que, si ustedes quieren hoy día escuchar el corazón de alguien, pues tienen estetoscopio, escúchense ustedes mismos y afinen su oído y van a escuchar lo que les acabo de mencionar, el tum y el ta. Lo que pasa es que normalmente cuando uno no tiene costumbre de escuchar el corazón o no tiene esa indicación que les acabo de dar, lo escucha como si fuese un solo ruido en cada latido. Están viendo que son dos ruidos. Ahora, ¿qué representan esos ruidos? El tum es cuando empieza este segundo tiempo y se debe al cierre de estas válvulas, de estas dos. Cuando se cierran de golpe, se golpean y eso es el tum. ¿Ya? Luego va a empezar a salir la sangre de ahí y cuando este ventrículo se empieza a relajar, como les decía, la sangre va a querer volver de las arterias al ventrículo y eso cierra a las válvulas, estas que estaban abiertas, las cierra y también se chocan y eso produce
el segundo ruido. ¿Ya? Entonces, el primer ruido es el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Y el segundo ruido, el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos el corazón, ya entre el tum y el ta, en ese espacio corto, estaría el segundo tiempo. Ya solamente podemos determinar el segundo tiempo. Entonces ahí sería el segundo tiempo. Ya luego del ta, parte de este espacio de silencio sería el tercer tiempo y luego empezaría el primer tiempo. ¿Ya? Aquí obviamente no podemos saber dónde empieza y dónde termina porque no hay ningún ruido, nada que nos indique. Entonces solamente podemos conocer al segundo tiempo, que es cuando el ventrículo está en sístole. ¿Ya? Por lo tanto, también a ese espacio de silencio corto le vamos a llamar espacio sistólico y al de silencio largo le vamos a llamar espacio diastólico. ¿Ya? Bien, eso sería en cuanto a lo que es los ruidos cardíacos. Y están viendo que las válvulas juegan un papel muy importante, ya que ellas determinan la dirección que va a seguir la sangre. ¿Ya? Para entender eso, sobre este mismo gráfico vamos a explicar eso. Vamos a usar todo esto, sí. Bien, vamos a usar esto para explicar ahí. Ya, ahí. Vamos a borrar estas válvulas. Bien, no se olvide entonces que esta es la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre, como ya han visto, pasa en el tercero y el primer tiempo de las aurículas a los ventrículos. Ya, los ventrículos en el segundo tiempo van a botar sangre a diferentes lugares. El ventrículo derecho bota sangre a lo que es la arteria pulmonar. Vamos a abreviarla acá. Arteria pulmonar. Y de ahí a los pulmones. Ponle, listo, pulmones. Ya, para no estar escribiendo mucho. Ya, a los pulmones. Ya, de los pulmones, la sangre vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Como ven, la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. De ahí la sangre saldría a repartirse por todo el cuerpo. Ya, y de todo el cuerpo volvería por las venas para terminar en la aurícula derecha. Bien, y completaría el ciclo. Ya, como pueden ver, la sangre solamente se moverá en una sola dirección. Lo que hace que la sangre no vuelva hacia atrás son las válvulas. ¿Ya? Las válvulas serían las que hacen ese trabajo. Por lo tanto, si alguna de las válvulas falla, la sangre empezaría a acumularse hacia atrás. Eso pasa, por ejemplo, en las insuficiencias cardíacas, ¿no? Si la sangre se acumula en el lado derecho, que la vamos a llamar insuficiencia cardíaca derecha, como el ventrículo derecho y la aurícula derecha recogen sangre de todo el cuerpo. Entonces, cuando es insuficiencia del lado derecho, se van a empezar a hinchar los pies, el abdomen, las venas van a estar bien brotadas,
porque se está acumulando la sangre en el cuerpo. Por el contrario, si la falla está en el lado izquierdo, que es el que no está pudiendo bombear, la sangre se acumula en los pulmones, ¿no? Ocasionando congestión pulmonar y eso lleva a dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, por eso las válvulas son importantes que se mantengan en buenas condiciones, ¿ya? Si alguna vez una válvula se daña, vamos a darnos cuenta de eso debido a que produce un ruido muy característico que le llamamos soplo. Ya los famosos soplos, ya escucharán alguna vez, son cuando las válvulas se dañan, ya sea porque no pueden cerrarse bien o por el contrario, no se pueden abrir bien, ¿no? Entonces, en alguno de esos tiempos no trabajan adecuadamente, la sangre vuelve hacia atrás, produciendo un silbidito característico que le llamamos soplo. ¿Ya? Bien, entonces, así es lo que circula la sangre por el corazón y es lo que hace el corazón como bomba. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto? ¿Preguntas sobre el corazón? Bien, ahora vamos a ver lo que es la hemodinámica. ¿Ya? La hemodinámica, bueno, antes de eso, a ver, una pregunta dice, ¿qué pasa con la sangre que recorre el corazón? Vuelve a salir del corazón. Es el ciclo que les dibujé hace ratito. A ver, aquí mismo lo voy a volver a mostrar. Está, ya. Estás viendo que la sangre vuelve al corazón, ya pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y vuelve a salir. Del ventrículo derecho a los pulmones, del pulmón vuelve otra vez al corazón, a la aurícula izquierda, la aurícula izquierda vuelve a pasar al ventrículo izquierdo y de ahí se reparte otra vez a todo el cuerpo. Y de ahí la sangre vuelve otra vez al corazón, ¿ya? Eso pasa de forma infinita, ¿ya? Todo el tiempo. Sale del corazón, va a los pulmones, vuelve al corazón, va al cuerpo, vuelve al corazón, va a los pulmones, ¿no? Y así de forma infinita. ¿Ya? Así es lo que ocurre. Eso pasa con la sangre que vuelve al corazón. ¿Ya? Bien. De todas maneras, aquí vamos a ir entendiendo también esas cositas. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es la hemodinámica, que eso consiste en el movimiento de la sangre, qué cosas impulsan ese movimiento y lo mantienen. ¿Ya? Ahora, en esa gráfica que ven, que se llama hemodinámica, solamente están los nombres de cada factor. No les he puesto los conceptos porque, como ustedes pueden ver, de entrada nomás es bastante complejo, ¿no ven? Ya, entonces, si yo le pusiese a cada uno de esos ahí su concepto, imaginen cómo estaría eso. Así que los conceptos de cada uno de esos factores que ustedes ven ahí en la pizarra, se los he puesto donde dice diapositivas en el Classroom. Ya, es una diapositiva. Ya, aquí donde dice fisiología, ustedes ven diapositivas y este dice conceptos de hemodinámica. ¿Ya? Y aquí estarían todos los conceptos. ¿Listo? Ya, entonces, ustedes simplemente
entran ahí. Bueno, esto es introducción. Y aquí está, ¿no? El concepto de cada uno. Ya, flujo sanguíneo, presión sanguínea, gasto cardíaco, frecuencia. Bueno, todito lo que vamos a ver en la pizarra. ¿Ya? Entonces, ya eso para que ustedes lo vayan repasando ahí. Porque yo ahorita lo que vamos a hacer es simplemente hablar directamente aquí en la pizarra. ¿Ya? Entonces, yo les voy a explicar acá los conceptos de cada uno, pero ya saben dónde van a encontrar para cuando les toque estudiar. Ya saben que está ahí en esa diapositiva que se llama hemodinámica. ¿Ya? Ahí lo van a buscar los conceptos, no se olviden. Bien, entonces, lo que es el movimiento de la sangre, no sé bien que el objetivo del aparato cardiovascular es hacer que los nutrientes se distribuyan de forma pareja en todas las células del cuerpo y al mismo tiempo ir recogiendo los desechos metabólicos, ¿no? Bien. Ahora, ese movimiento de la sangre le vamos a llamar flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, el flujo sanguíneo, como su concepto dice, es la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en un tiempo determinado. Entonces, el flujo sanguíneo es una forma de medir que la sangre se está moviendo, ¿ya? Ese movimiento debe ser constante y debe tener suficiente cantidad de nutrientes para mantener la función de los miles de células que tenemos, ¿ya? Entonces, por eso debe ser constante, ¿no? Ahora, debe tener una velocidad determinada y es por eso que en el concepto de flujo sanguíneo dices la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en un tiempo determinado. Al decirte cantidad que pasa por un punto, ya te está diciendo el volumen de nutrientes que puede ir trayendo. Y al darte un tiempo, te está dando la velocidad, ¿ya? Entonces la sangre tiene que moverse en cierta cantidad y a cierta velocidad para que así pueda mantener a nuestras células, ya que nuestras células están consumiendo todo el tiempo los nutrientes y sus nutrientes van a ir reduciendo. Si la velocidad baja, entonces llegan menos nutrientes. Y si la cantidad baja, también llegarían menos nutrientes. Por ese motivo, en el concepto de flujo sanguíneo, tiene en cuenta esos dos aspectos, tanto la cantidad como la velocidad. ¿Ya? Y en cuanto a lo que dice un punto determinado, eso es porque cada porción del cuerpo o cada grupo celular tiene diferentes necesidades. ¿Ya? Hay grupos celulares que requieren flujos constantes de sangre en mayor velocidad y otros mucho menos. Incluso pueden estar sin sangre mucho tiempo, como vamos a ver ahorita. ¿Ya? Bien, entonces el flujo sanguíneo es el que mantendría lo que es la constante distribución de nutrientes. Por lo tanto, es el más importante. Ahora, el flujo sanguíneo va a depender de dos factores, principalmente de lo que es la presión arterial, ¿ya? Pero también de forma indirecta, por eso aquí le he puesto con una flechita de puntos entrecortados, como pueden ver, la resistencia vascular, ya que vamos a ver qué es cada uno de esos, ¿ya? Pero el principal componente para mantener un flujo sanguíneo es la presión arterial, que es la fuerza que empuja a la sangre, ¿ya? Ahora, como les decía hace rato, los órganos tienen diferentes grados de necesidad, ¿ya? Y por lo tanto, diferente sensibilidad al flujo sanguíneo, ¿ya? Bien. Entonces, el cerebro, por ejemplo, ¿ya? Si le falta sangre o le baja el flujo sanguíneo, va a entrar en falla al minuto. Ya lo voy a poner así. Ahorita como se va a cortar,
volvemos a hacerlo. ¿Ya? Entonces entra en falla al minuto. Eso significa que voy a perder la conciencia o va a fallar a una función cerebral. ¿Ya? Si le sigue faltando, empieza a entrar en daño reversible. Eso significa que se puede recuperar de los 3 a los 5 minutos. ¿Ya? Hay un daño, eso significa que se manifestará con alguna secuela, como parálisis, pongámosle, de alguna parte del cuerpo, pero es reversible. Eso significa que va a durar unas horas, generalmente de 2 a 3 días, y luego se recupera en un 100%, ¿ya? Porque es daño reversible, ¿ya? Y recién, entre los 5 y los 7 minutos, hay la muerte de esas células. O sea, ya un daño irreversible, ¿no? Esas células se van a morir y por lo tanto esa función que se ha perdido no se recuperará. Ya pongámosle que se ha muerto la zona que controlaba el movimiento de la mano, entonces no va a poder mover la mano de por vida. ¿Ya? Ahora, los tiempos están ahí para indicar que en ese tiempo se tiene que recuperar, ¿no? ¿Ya? Pongámosle que el flujo sanguíneo por un motivo baja, ¿ya? Si no pasó un minuto, el cerebro va a seguir funcionando normal, pero al minuto se apaga, quedamos inconscientes, ¿ya? Si no hay sangre, hace un minuto. Pero está bien. Si antes de los 3 minutos le llega sangre, ese cerebro arranca de nuevo, o sea, nosotros vamos a despertar y no va a pasar nada, todo al 100%. Pero si llegó a los 3 minutos ¿ya? Y antes de los 5 recupera el flujo sanguíneo, las células del cerebro están dañadas, pero como es reversible, se recuperará. Ya dependiendo de qué parte fue más sensible y bueno, dependiendo también del tiempo, abarcará más o menos sectores del cerebro. Eso significa que el paciente puede quedar con una parálisis, ceguera, sordera o en estado de coma, pero temporal. ¿Ya? Recuperará en un 100%. Pero si no recuperó sangre hasta los 5 minutos, entonces a partir de los 5 minutos hasta los 7 se van a empezar a morir las células. No todas de golpe, sino de a poco se van a ir muriendo, ¿ya? Y eso significa que vamos a empezar a tener daños irreversibles. Si antes de los 7 se consigue que entre sangre a ese cerebro, ya solamente se recuperarán las zonas que han sobrevivido. Las otras que han muerto, ya no. Por lo tanto, el paciente va a quedar con secuelas permanentes, ¿no? Dependiendo de qué zonas se han dañado. Y después de los 7 minutos, todas las células cerebrales han muerto. Y se acuerdan cuando hablamos del sistema nervioso, les ha dicho que ahí está la individualidad. Por lo tanto, si todo el cerebro se muere, el individuo está muerto, aun cuando el resto del cuerpo sigue funcionando. Ya, entonces por eso van a escuchar hablar que hacer reanimación cardiopulmonar, los masajes que han visto, respiración boca a boca, es clave empezarlo entre los 3 y los 5 minutos, o antes, mucho mejor. ¿Ya? Después de eso, ya va a empezar a haber daño. ¿Ya? El corazón le sigue en sensibilidad al cerebro, es un poco más resistente. ¿Ya? El corazón va a entrar en falla a los 5 minutos, empieza a entrar en un daño entre los 5 y los 20 minutos. Aquí hay una discusión porque algunos otros dicen 30, ¿ya? Y empieza a morir después de los 20 a los 30 minutos, ¿ya? Entonces, como ven, el corazón puede resistir un poquito más de tiempo y por eso, si no le llegó sangre al cerebro, ya de repente ya le llega sangre al corazón y su corazón empieza a latir, pero el cerebro ya no funciona.